Buenos días, iglesia. Ahora sí. ¿Cómo están? Qué gusto verlos un día más. Dios nos permite hoy tener vida, hoy despertarnos y hoy poder agradecerle a Dios lo que está haciendo Dios en nuestra vida. Amén. ¿Quién está preparado para recibir hoy la palabra? Amén. Le damos gracias a Dios por eso. Es un privilegio de verdad. Primero, que nos podamos hoy congregar, que hay muchas iglesias que aún todavía no abren sus puertas para que se predique la palabra. Y en segundo, Dios te da la oportunidad de que aquí te puedas congregar y escuchar y venir a aprender más de la palabra de Dios. Yo le ruego a Dios, le pido mucho a Dios que siga derramando de su poder a través del Espíritu Santo en tu vida y que sigas sensible a lo que Dios tiene ya preparado para ella. Tenemos que irnos perfeccionando, tenemos que irnos santificando, nos tenemos que ir renovando día con día para que Dios use tu vida para su reino. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor, te damos tantas gracias esta mañana por tu amor. Sé tú, Señor, te pedimos, sé tú en esta mañana, que tu Espíritu Santo se derrame con poder. Danos, Padre mío, un espíritu enseñable, que podamos hoy aprender más de ti, y no tan solo con un conocimiento intelectual, sino con un conocimiento vivencial que nos permita tener intimidad contigo, Señor. Que este lugar sea lleno de tu gloria, de tu presencia. Quita todo espíritu de distracción, todo espíritu que pueda impedir hoy el que fluya tu palabra libremente, Señor, aquí. Te lo pedimos esto en nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, ¿puede tomar asiento, por favor? Ha sido unas fechas un poco complicadas. Seguramente saben ustedes que cada vez que se celebra el 31 de diciembre, el 31 de octubre, perdón, ya me estoy yendo hasta diciembre, ya quiero que se acabe el año. 31 de octubre, gracias amor. 31 de octubre, se celebra, se festeja el Halloween. Y la temática del Halloween es realmente ocultismo, muerte, brujas, y se une o está muy junto con lo que se celebra aquí en México, que es el 1 y 2 día de noviembre, que es Día de Muertos y Día de los Santos. Y desafortunadamente para muchos, aún conociendo la palabra, lo celebran, participan de una u otra manera. Y hay una gran oposición que se va despertando, que se va desarrollando, no solamente en estos días, sino previos a estos días y después de estos días. Yo quiero invitarte que realmente hoy estés atento a la predicación. Dios es perfecto, Dios de verdad es perfecto. Estamos viendo la serie de los Tesalonicenses. Y estamos en la primera carta, en el capítulo 4. Y vamos a ver, fíjense qué tan perfecto es Dios. Porque esto no fue planeado, sino solamente es por Él. Y vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 14 del capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses. Y el título de hoy de la predicación, si gustas anotarlo, es la esperanza viva de todo cristiano. La esperanza viva de todo cristiano. Y acompáñame entonces al versículo 13, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen, ¿qué dice ahí? Esperanza. Yo te pregunto si esta mañana tienes esperanza. ¿En quién tienes esperanza? ¿Y cuál es tu esperanza? Sigo leyendo el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Hasta ahí vamos a ver el día de hoy. Y
sí es muy importante que pongas atención, que anotes lo que Dios tenga dispuesto hoy en tu vida respecto a esto. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el enemigo ha tomado partido en muchas cosas de las cosas de Dios. El Dios de este siglo, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de muchos incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y hay mucha gente que conociendo la palabra tiene mucho miedo y mucho temor de la muerte. No estoy diciendo que no te duela cuando alguien parte, cuando alguien muere. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que muchos hoy han sido engañados por el enemigo por no conocer hoy las Escrituras, por no conocer la palabra. Pero quiero que te enfoques, por favor, en la promesa que tiene Dios para tu vida, en esa esperanza viva que Dios tiene para ti. Y últimamente, en este año, más que en otros años, se ha hablado mucho de muerte. Se ha hablado mucho de muertos, por lo que hoy está viviendo el mundo. Ya muchos ya partieron. En esta semana, 2 papás de hermanos de la iglesia y justamente hoy en la madrugada una hermana en Cristo. Y yo sé que nadie está preparado para dejar ir a alguien que amamos o que queremos. Ni siquiera tú y yo estamos preparados para saber si realmente estamos o no dispuestos para dejar hoy que Dios tome esa decisión. Sin embargo, creo que sí tenemos que hablar y tenemos que enseñar qué es lo que dicen las Escrituras y qué es lo que hace Dios respecto al creyente, respecto al que tiene hoy la esperanza viva puesta en Jesucristo. Amén. Entonces, hoy sí efectivamente hay muchos hermanos que me han preguntado que si tienen que ir todavía a visitar panteones, que si todavía quieren hacer las tradiciones del mundo, poner ofrendas de altares a los muertos en casa. Le digo, eso completamente es no, porque el muerto ya está muerto, ya no tiene ¿qué? Vida. Y aquí te les voy a hacer un paréntesis muy importante para tu vida, porque tienes que aprender a vivir, tienes que aprender a buscar a Dios, el Dios vivo, no el Dios muerto de este mundo. Si no aprendes hoy a disfrutar en vida a los que tienes en vida, de nada sirve que te propongas ir a los panteones y llenar ese lugar lleno de flores, de música y de lágrimas. El muerto ya no oye, ni el muerto ve, ni siente, ni disfruta, porque ya está ¿qué? Muerto. Entonces tenemos que aprender realmente hoy qué es lo que tenemos que hacer como cristianos y creyentes. Tengo que hoy disfrutar lo que hoy tengo en vida. Llámese si tengo mamá, si tengo papá, si tengo hermanos, si tengo tíos, si tengo primos, si tengo hoy hermanos de la fe. Tengo que o debo de aprender a disfrutarlos en vida. Y si tengo que decirle a alguien que te amo, que te quiero y reconocer sus talentos, sus dones, hazlo en vida. Mucha gente de repente escucho ya cuando la gente se muerte, si le hubiera yo dicho eso, si le hubiera yo reconocido o aprovechado, ya no sirve. El hubiera ya no existe. Vamos a ver qué es lo que dicen las Escrituras respecto a este versículo que estamos leyendo en el capítulo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen. Aquí la palabra dormir es muy importante, se refiere a los que están ¿qué? Muertos. Y aquí aprendamos algo importante. El sueño o el dormir es una figura de la muerte. El dormir o el caer en un sueño es una figura de la muerte. ¿Cuántas veces has escuchado de repente que dicen, ay, tú duermes como si estuvieras muerto? ¿No es cierto?
Tú volteas a alguien que está, tu esposo, tu esposa, ves a tus hijos dormidos y los ves completamente ¿qué? Inertes. Unos con ojos abiertos, otros medios abiertos, pero al final están dormidos. Pero es una figura de la muerte. Y cuando te ha tocado ver o escuchar a alguien que dijeron, oye, fui al sepelio y vi al muerto, pero parece que estaba dormido. ¿Cierto o no? Bueno, exactamente lo que dice aquí Pablo. La muerte hoy es representada en nuestros días como si estuviéramos, ¿qué? Dormidos. Ahora, ¿qué es lo que muere? Es lo que hay que aprender. ¿Qué es lo que muere? El cuerpo. El alma y espíritu no mueren. Es lo que hemos ido aprendiendo durante la predicación. Pero aquí quiero llevarlos primeramente al por qué tengo que estar leyendo las Escrituras. Y quiero que me acompañes a Isaías, capítulo 5, versículo 13. Isaías, ponle una marca a Tesalonicenses porque vamos a regresar más al ratito allí. Y vamos a Isaías 5, versículo 13. Y fíjate lo que dice aquí el profeta Isaías. Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado, ¿qué dice ahí? Cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Fíjense, llevado cautivo, la palabra llevado cautivo significa trasladar, que vive retenido por una emoción o sentimiento. Eso significa la palabra llevado cautivo. Cuando eres completamente trasladado o estás retenido por un sentimiento o una emoción. Y la palabra conocimiento significa entendimiento, saber, sabiduría, sentido común. Entonces, cuando alguien muere, tus sentimientos y tus emociones son ¿qué? Trasladados o retenidos. ¿Por qué? Por el sentimiento o emoción del que acaba de partir. Y mucha gente, está bien, el duelo de alguien que fallece, está bien que tú lo lleves y lo vivas. Pero como todo cristiano tienes que saber dos cosas. Primeramente, si esa persona que partió tiene a Cristo, ¿no debería estar feliz y contento? Digo, está disfrutando con el Señor, amén. Entonces, ¿cuál sería tu tristeza? Y ahí es donde entra Dios, donde Dios te pone esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por eso ves cristianos que muchas veces en los sepelios ves mucha gente cristiana cantando, alabando al Señor, feliz, reconociendo lo que hizo esa persona en vida. Pero ¿qué pasa cuando una persona muere sin Cristo? Tal vez te da dolor, porque sabes que si murió sin Cristo, su final es el infierno, tal cual así. Por eso hoy te pregunto si tú estás preparado para estar compartiendo el evangelio a aquella gente que está muerta espiritualmente. Porque de nada sirve tus lágrimas cuando tuviste la oportunidad de llevar a alguien a Cristo y no lo hiciste. Vamos más adelantito a Oseas, por favor. Después de Daniel, Oseas, capítulo 3, versículo 6. Y dice aquí el profeta Oseas, en el capítulo 3, versículo 6, dice, mi pueblo fue, ¿qué dice ahí? Destruido porque le faltó conocimiento. No fue destruido por Dios. ¿Por quién fue destruido? Por el Dios de este mundo, que lleva cautivos a muchas almas por no conocer hoy las Escrituras. Y decía Jesús que el que conoce su palabra, esa palabra le da ¿qué? Libertad, los hace libres, los hace libres. Entonces dice que mi pueblo
fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, no solamente habla de la ignorancia que tú puedas tener, sino aquella persona que se resiste en no tener conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de él. Aquí sí Dios dice lo que va a hacer. Aquí está dando una acción judicial. Dice Dios, por tanto, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces ten mucho cuidado, papá, mamá, que hoy estás escuchando la palabra y que muchas veces te niegas en tener estudios bíblicos en casa. Yo te invito para que realmente hagas tu parte de sacerdote, mamá o papá, porque hay mamás que no tienen esposo. Ellas se convierten en cabeza en casa y tienen que dar estudio bíblico a sus hijos. Aquí está. Y los papás, obviamente aquí está hablando también a los papás. Es obvio que es sacerdote también. Entonces, es tan importante que nosotros hoy aprendamos las Escrituras, leamos las Escrituras, escudriñemos las Escrituras, para que no seamos ni confundidos, ni engañados por el príncipe de este mundo que es Satanás. Ahora bien, aquí vino Jesús. Aquí vino Jesús. Dice la palabra que vino a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Si quieres anotarlo, está en Lucas capítulo 4, versículo 18. Anótalo, ya luego lo vas a ver más tarde en tu casa. Entonces Jesús vino a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Entonces, si ya Cristo vino a sacarte de esa cautividad y abrir tus ojos espirituales, entonces hoy tienes una gran bendición en tu vida. Pregúntate entonces cuál es el propósito por el cual hoy y mañana y el día de ayer se está festejando no a Dios, sino a Satanás a final de cuentas. La temática de estos 3 días es la muerte. Y yo pregunto, ¿Dios es un Dios de muerte? No, Dios es un Dios de vivos. Cristo no te prometió muerte eterna. Cristo cuando vino te prometió vida eterna. Entonces, aquí la pregunta, ¿qué tienes que hacer como cristiano participando en situaciones de muerte? Lo que sí puedes hacer es que si voy a participar en estos 3 días, es evangelizando. Es evangelizando. Tienes el gran privilegio que alguien toca a tu puerta a pedirte dulces. Y si ya te tocaron tu puerta, tienes todo el derecho de predicar la palabra. Y esas personas tienen 2 decisiones: o quedarse a escuchar el evangelio, o el gran regalo que Dios tiene para sus vidas, o que se vayan. Pero ya no quedó en ti, quedó en la persona que tocó tu puerta. Entonces te invito porque realmente hoy prepárate para evangelizar a esa gente que toca tu puerta en estos días. Hay otra palabra importante aquí también que habla a Pablo, a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 8. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Colosenses, dije mal 3, es versículo 2, versículo 8. Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Colosenses 2:8. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. ¿Qué estamos viviendo hoy? Aquí lo dice la palabra. ¿Qué estamos viendo hoy? Filosofías
y huecas sutilezas a través de las tradiciones de este mundo. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Que tú dependas de él y no dependas de Dios. Que tú dependas de la muerte y no dependas de la vida. Por eso es muy importante que tú hoy pues estés atento a la palabra de Dios y que tú vayas anotando aquellos versículos que te van a servir para evangelizar. Entonces yo voy a preguntar, ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Porque dice también el apóstol Juan que Jesús vino a dar vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, si Cristo vino a darte vida, tienes que permanecer en vida, no en las tinieblas, no en la oscuridad. Tienes que permanecer hoy vivo espiritualmente y vivo físicamente. Entonces, hoy, ¿cuál es tu esperanza como todo cristiano? ¿Cuál es tu esperanza viva? Cristo. ¿Es la esperanza viva? Porque a través de Cristo tenemos ¿qué? Vida eterna, amados. A través de Cristo tenemos vida eterna. A través de Cristo fuimos perdonados. A través de Cristo fuimos hoy levantados en victoria. A través de Cristo hoy hemos sido realmente llevados a una parte de santificación, a una parte de renovación. Y el Espíritu Santo nos está preparando para estar luego en gloria en Cristo. Seremos glorificados en Cristo Jesús en el tiempo que Dios nos mande llamar. Entonces, cuando tú aprendes, regresemos a Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, aquí el apóstol Pablo está hablando de que no estuvieran tristes aquellos que tenían realmente la confusión, el miedo de perder la vida, o qué había pasado con aquellos que habían partido primero que ellos. Y dice aquí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ya murieron, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Entonces, hoy nuestra esperanza está puesta en Cristo. Y yo sé que Cristo va a venir nuevamente por mí, porque Él me lo prometió. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Amén. Entonces tenemos que aprender esa parte, hermanos, en esta mañana. Y aquí hablamos de la resurrección de Cristo, que si no hubiera resucitado Cristo, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano estamos aquí. Mas por Él resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre, yo creo en eso. Es lo que enseñamos aquí en la iglesia. Entonces yo creo que estamos muy prontos en ser trasladados a las nubes con Él. Su iglesia va a ser trasladada a las nubes en Cristo Jesús. Esto vamos a verlo el siguiente domingo, pero ahorita quiero que me acompañen, por favor, a la segunda carta a los Corintios, porque dice que seremos resucitados. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Versículo 1. Y dice aquí, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿A cuál se refiere Pablo sobre esta morada terrestre y ese tabernáculo? A nuestro cuerpo, a nuestro cuerpo. Fuimos creados, o el primer hombre fue creado
por el polvo de la tierra. Y Dios dio aliento de vida a ese polvo. ¿Qué fue lo que dio Dios? El Espíritu. El Espíritu. Entonces formó así al hombre. Entonces aprendamos, cuando el cuerpo queda inerte, ¿por qué razón fue? Porque el espíritu y el alma salieron de ese cuerpo. ¿Quién da vida a tu cuerpo? El espíritu. El espíritu. Y el alma que está en ti. El cuerpo simplemente es un estuche que Dios te da para que deposite ahí al espíritu y al alma. Entonces, cuando tú aprendes esa parte, es más fácil que tú lo entiendas. El espíritu y el alma nunca mueren. Lo que muere es el estuche, el cuerpo. Muy bien. Ahora ahí mismo, en ese mismo capítulo 5, vamos al versículo 2. Dice, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación. ¿Qué? Entonces, cuando tú y yo muramos, nuestro cuerpo físico va directamente ¿a dónde? A la tierra. O te van y te incineran, lo que pase, o te entierren, lo que tú decidas que se haga con tu cuerpo. Al fin, este cuerpo simplemente es un estuche. Vamos a ver después, el próximo domingo, qué sucede con ese cuerpo y qué sucede después entonces cuando seamos arrebatados y seamos glorificados. Bueno, eso va a quedar como para que lo aprendamos. Pero aquí es importante que estamos anhelando un edificio celestial en su momento, que Dios ya tiene preparado para nosotros. Ahora bien, vamos a saber de quién es el cuerpo y de quién es el espíritu. Vamos ahí mismo a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Y dice aquí, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro, ¿qué dice ahí? Cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Entonces el cuerpo que tú tienes y el espíritu que tú tienes, ¿de quién son? De Dios. Y la pregunta, ¿y el alma? ¿Y el alma? ¿De quién es? Es nuestra. ¿Qué hay en el alma? Anótalo. En el alma hay emociones, sentimientos, inteligencia y voluntad. Emociones, sentimientos, inteligencia y voluntad. En eso está el alma. Eso se encuentra en el alma. Y lo que tienes que hacer entonces es aprender a que tus emociones y sentimientos, tu voluntad e inteligencia se hagan a Cristo, se vinculen a Cristo, se conecten con Cristo. Todas tus emociones, todos tus sentimientos, tu inteligencia y tu voluntad tienen que enraizarse a Cristo. Y eso depende de ti. Tú decides. Porque Dios te dio ¿qué? La capacidad de decidirlo. De decidirlo. Esto es muy claro cuando vemos en Mateo capítulo 10, Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28 dice, y no teméis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde dice ahí? ¿En dónde dice? En el infierno. ¿Quién es el que tiene la capacidad de destruir tu alma y el cuerpo en el infierno? Bueno, aquí va otra enseñanza, por favor, anótalo. El único que tiene el poder de matar, de destruir el alma y el cuerpo en el infierno es Dios. No es el Satanás.
Entonces, aquí dice claramente que tenemos que tener temor ¿a quién? A Dios. ¿Y cuál es ese temor a que se refiere Dios? Un temor, reverente, un temor santo, sabiendo que Dios te observa todos los días de tu vida, los 365 días del año. Y Dios está observándote, está escuchando y está viendo tus pensamientos. Y todo de ti, Dios te tiene ahí. Y por esa sencilla razón tenemos que tener ese temor reverente a Él, sabiendo que todo está siendo anotado por Dios para cuando tengamos que comparecer. ¿Ante quién? ¿Ante quién? Todos digan, ante Dios, sí, pero ¿por medio de quién? De Cristo. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es lo que dice también la carta de Corintios, en el capítulo 5, versículo 10 de la segunda carta. Entonces, por ese mismo, pues a mi razón, tú tienes que cuidar lo que estás haciendo hoy en día. Porque algún día tú y yo vamos a comparecer delante de Cristo. Nos va a decir que somos merecedores de coronas o de ninguna de ellas, dependiendo de lo que hayamos hecho aquí en la tierra, haya sido bueno, haya sido malo. Entonces yo te pregunto hoy, después de esto, si tienes que estar triste porque alguien que conoce a Cristo, Dios decidió llevárselo. Vuelvo a repetir, somos carne aún y no va a dejar de doler. No va a dejar de que tú te sientas triste con el dolor de que alguien partió, de quien tú amabas, se llama esposo, esposa, hijos, mamá, papá, hermanos, alguien de la fe. Claro que duele en tu corazón, pero hoy tu sentimiento es diferente, porque es un sentimiento encontrado. Por una parte sí hay dolor, pero por otra parte dices, wow, ya estás disfrutando ¿a quién? A Cristo. Yo te pregunto, ¿tú amas a Cristo? ¿Te gusta estar ya con Cristo? Ya no todos dijeron amén. Ya no todos dijeron amén. Ya muchos, no, Señor, yo te quiero ser abuelo. No, Señor, yo te quiero comprarme una casa. No, Señor, yo te quiero ver a mis hijos crecer. Está bien, es parte de madurez espiritual. Es una parte de la madurez espiritual. Para los que ya tenemos un tiempo caminando con el Señor, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si Cristo dijera, oye, vente, yo encantadísimo, feliz. Y muchos dirán, oye, ¿y tus hijos? ¿Qué de mis hijos? Oye, ¿y tu esposa? ¿Qué de mi esposa? Tal vez puede estar mejor sin mí. O tal vez estén mejor mis hijos que sin mí. Pero vamos a pensar, ¿dónde podría estar mejor? ¿Aquí en la tierra o con Cristo? ¿Aquí en la tierra o con Cristo? Luego entonces, ya estás preparado para si Dios dice hoy, vente, ¿qué dirías? Hágase tu voluntad, Señor, no la mía. Amén. Entonces tenemos que aprender eso, amados. Tenemos que aprender eso. Entonces las personas que hoy están muriendo con Cristo van directamente a morir con Él. Y lo vemos en Lucas capítulo 23, versículo 39. 2 libros más adelante de Mateo está Lucas. Y vamos al capítulo 23. Versículo 39. Vamos a entrar un poco en contexto. Jesucristo ya fue crucificado, está en la cruz y tiene a su derecha y a su izquierda 2 malhechores que también fueron crucificados. Aquí en el versículo 39 dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos.
mas ningún mal hizo. Wow. Esta persona, este malhechor fue honesto. Él admitía que él estaba pagando una condena por sus hechos. Y fíjate lo que dice el versículo 42. Dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué estaba diciendo el malhechor? Yo reconozco que soy un pecador delante de ti, Señor. Tú eres un hombre santo, santo, santo. Eres el Hijo de Dios, eres Dios mismo. Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Fíjate lo que dice aquí, esto es muy importante que lo anotes. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy. No dijo, bueno, yo déjame pensarlo, a ver si voy a decidir hacerlo. No, ¿así dice la palabra? Dice, hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Y yo pregunto, si no hubiera sido de esa manera, entonces Cristo hubiera dicho, ¿sabes qué? Todavía falta pasar 2, 3 niveles, 2, 3 filtros, y entonces vemos si eres merecedor o no de estar conmigo en el paraíso. Y eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, hoy. Y cuando dice Dios, hoy es hoy. Y si Dios hoy te manda a llamar, siendo auténticamente cristiano, nacido de nuevo, estarás en el paraíso con Él. Y yo te pregunto, ¿no te hace ser feliz? ¿No te hace ponerte alegre, contento? Con esa esperanza viva puesta en Cristo Jesús. Entonces, hoy creemos totalmente en que Cristo murió por todos nuestros pecados. Vino a pagar el precio del pecado en la cruz por nosotros. Y resucitó para demostrar que Él es el dador de vida. Y venció a la muerte en la cruz. Y venció el poder del pecado en la cruz. Y venció a Satanás en la cruz para darnos vida eterna. ¿Quién dice amén? Entonces quiero que me acompañes nuevamente a Tesalonicenses en el versículo 14 del capítulo 4. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. La muerte y la resurrección de Jesús es base fundamental de la fe cristiana. Si no hubiera muerto Jesús, si no hubiera resucitado Jesús, nuestra fe, nuestra doctrina no serviría de nada. Entonces es parte de lo que estamos hoy aprendiendo. Si no hubiera muerto Cristo, no hubiera habido ¿qué? Salvación. Si no hubiera resucitado Cristo, no hubiera habido ¿qué? Justificación. Entonces hoy tenemos salvación y hemos sido justificados a través de su muerte y de su resurrección. Vamos a Romanos capítulo 4 versículo 25. Dice en Romanos 4:25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí está. Hoy somos justos delante de ¿quién? De Dios. Hoy somos justos delante de Dios, somos justicia de Dios por Cristo Jesús. Ya Dios no me ve como un pecador, Dios me ve como un hijo. Amén. Entonces, es parte de lo que hoy estamos aprendiendo, iglesia. Fíjate lo que dice, ahí mismo estamos en Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8:1, que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amados, lee bien y medita bien.
No todos son hijos de Dios. No todos han sido salvados. No todos han sido llevados a la santificación de Cristo, sino aquellos que caminan conforme a ¿quién? Al Espíritu. No se confundan. Aunque tú te digas que eres cristiano, aunque tú acudas a una iglesia cristiana, aunque tú leas la Biblia, aunque tú ores, si hoy no caminas conforme al Espíritu Santo, no eres de Cristo. Y el andar en el Espíritu Santo significa tener un estilo de vida que refleje a Cristo. Mi vida está posesionada, mi vida está enraizada en Cristo. Si yo no reflejo a Cristo, amado hermano, de nada sirve. Todo lo demás es sombra, todo lo demás es paja. Y creo que aquí es muy importante el que tú aprendas a andar en el Espíritu, para que entonces sí, el Espíritu de Dios sea testigo fiel a tu espíritu de que realmente eres un hijo de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué te libró entonces Jesús? De la ley del pecado primeramente. Ya no el pecado gobierna tu vida, ya no el pecado manda en tu vida, sino hoy el que manda en tu vida es el Espíritu Santo. Y fuiste ya librado de la muerte. Amén. Muy bien. Ahora bien, en la resurrección, ¿quiénes van a resucitar? Todos. Esa es otra enseñanza. En la resurrección van a resucitar todos, los creyentes y no los creyentes. Vamos a Juan, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 29. Por eso es importante que hoy tú aprendas a escudriñar las Escrituras. Y aquí dice el apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 29, dice Jesús: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces ya pregunta: ¿quién va a resucitar? Todos, tanto creyentes como no creyentes. Esto ya se había profetizado. ¿Quién lo profetizó antes? El profeta Daniel. Vamos a ver al libro de Daniel, por favor. Y vamos al capítulo 12, que es el último capítulo del profeta. Daniel 12, y quiero que me acompañes al versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2. Y dice aquí el profeta: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Te das cuenta? En la resurrección, ¿quién va a resucitar? A todos, tanto a creyentes como a no creyentes. Vamos a ver el siguiente domingo cuáles son entonces los dos juicios que habla la Biblia, tanto para creyentes y para los no creyentes. Bien, lo que sí te voy a decir hoy es que existen tres clases de muerte según la Biblia. Existen tres clases de muerte según la Biblia. La primera muerte es la muerte física. Y esto significa que es la separación del espíritu del cuerpo. Adán no murió cuando pecó físicamente. Él siguió viviendo ¿cuántos años? 930 años después de la caída. Y después entonces murió Adán físicamente. Entonces, la primera clase de muerte es la muerte física. Segunda muerte es la muerte espiritual.
¿Esto qué significa? Tener una mente carnal dominada por las pasiones. Esto equivale a la muerte. Tener hoy una mente completamente carnal dominada por las pasiones. Y aquí quiero que me acompañes a Génesis capítulo 2, versículo 16, primer libro de la Biblia, capítulo 2 de Génesis, versículo 16 y 17. Y dice así, Génesis 2, 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces el hombre fue separado, quedó separado de Dios en el momento en que él, ¿qué hizo? Desobedeció el mandato divino. Dios fue claro en la instrucción: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Puedes comer de todos los que tú ves, pero efectivamente ese árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que tú comas, ciertamente, ¿qué dice? Morirás. Entonces estamos hablando ahí de la segunda clase de muerte, que es la muerte ¿qué? Espiritual. Ahora yo te pregunto, como creyente, ¿puedo morir espiritualmente? Como creyente, ¿puedo morir espiritualmente? Sí. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué significa? Muerte. ¿Y qué significa la palabra muerte? Separación. Entonces, cada vez que tú pecas, aun siendo cristiano, hay una separación entre tú y Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la palabra? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí entra la gracia del Señor. Por eso vivimos bajo la gracia, amados, no bajo la ley. Y cuando tú aprendes a vivir bajo la gracia, no hay más que un corazón agradecido de parte de ti hacia Dios, para decirle: Señor, gracias por tu gracia, porque yo sé que tú me perdonas, Señor. No es la voluntad de Dios que le estemos pidiendo perdón por el mismo pecado todos los días. Hoy maté y le digo al Señor: Señor, perdóname porque hoy maté. Y mañana vuelvo a matar y le vuelvo a decir al Señor: Señor, perdóname porque voy a matar. ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿Esa es la voluntad de Dios? No. Dentro de la regeneración, que es el nuevo nacimiento, viene aunado o de la mano el arrepentimiento, amados. Si tú no has aprendido ya un arrepentimiento en tu vida genuino, donde hay un giro de tu vida a 180 grados, estás jugando a ser cristiano, pero no eres cristiano. Si tu vida no ha dado un giro de 180 grados y realmente dejar de hacer aquellas cosas que están separándote de Dios, entonces no has nacido de nuevo y estás engañado. Hay mucha gente que vive caminando con Cristo, pero sin Cristo. Y lo ves con sus Biblias, y los ves postrados, y los ves orando, y los ves lagrimeando, lágrimas de cocodrilo, pero por dentro están completamente muertos, porque no llevan una vida de arrepentimiento genuino. No te equivoques. Si realmente eres un cristiano, vas a seguir creciendo, porque la salvación te lleva a una obediencia progresiva, a una santidad progresiva. Y eso para mí me llena de desafío todos los días. Si yo no soy mejor a los ojos de Dios hoy, más que ayer, entonces ¿qué estoy haciendo? Si el mes pasado a hoy no soy mejor, si el año pasado no soy mejor hoy que el año pasado, realmente entonces hay salvación en mi vida. Piénsenlo. Y muchos dirán: pastor, es un proceso. Sí, es un proceso. Pero no puedes estarte justificando que estás viviendo ya 10 años, 5 años en proceso y sigues siendo la misma persona. Ya tienes 3 años caminando con Cristo y sigues siendo la misma persona.
Eso es hipocresía, eso es mentira. Y con eso termino. La última muerte, que es la tercera clase de muerte, es la muerte eterna. ¿Qué significa? La separación eterna de Dios. Es la muerte segunda, la que habla el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 20. Vamos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y quiero que me acompañes el versículo 14, versículo 15. Capítulo 20, versículo 14 y 15 de Apocalipsis. Dice así: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Entonces los que van a resucitar, no habiendo creído en Cristo, van entonces a presentarse delante de Dios. Y su nombre, que eso lo vamos a explicar la siguiente predicación. Los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida serán lanzados ¿dónde? Al infierno, en la segunda muerte. Dios te dio vida nuevamente para juzgar tu vida. Y si no encontró tu nombre escrito en el libro de la vida, entonces Dios te mandará al infierno, al lago de fuego. No vayan a decir amén, por favor. Porque a veces no escuchamos y mucha gente tiene el hábito de amén, amén. Escucha lo que estamos hablando. Esto te tendría que llenarte de terror y de horror. El que hoy esté en duda si está tu nombre escrito o no escrito. Y la única manera para que tú estés completamente seguro de tu salvación es porque has aprendido a vivir bajo la voluntad total de Dios en tu vida. Aquí sí se vale decir amén, ¿eh? ¿No escuché? Si Dios habló tu vida hoy, si Dios hoy habló tu corazón, entonces hoy yo te invito a que realmente, si has fallado y hay vida en ti, hay una gran esperanza. Amén. Mientras haya vida, ¿hay qué? Esperanza, amados. Hoy te invito a que sí te prepares. Hoy te invito y te aliento para que tú prediques el evangelio, lo proclames, lo sigas enseñando y sigas llevando a muchos corazones a los pies de Cristo. Si hoy no lo has hecho, hazlo. Y si no sabes, pregunta y pide que te enseñe el pastor. Porque no va a haber excusa. Hoy ya no hay pretexto. Hoy ya Dios te dijo lo que tienes que hacer. Amén. Póngase de pie, por favor. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Es un tiempo de reconciliación con Dios. Porque a lo mejor tienes tiempo ya de caminar en Cristo y aún sigues todavía sin llevar a nadie a Cristo. Porque no te has preparado. Porque todavía te da pena, te da miedo, te da vergüenza. Pero ya no hay excusa. Cierra tus ojos. Y si tienes que pedir perdón a Dios porque has caído en la ignorancia, porque has rechazado su palabra, porque hoy no tienes el conocimiento, pídele perdón entonces a Dios. Y pídele a Dios con todo tu corazón que realmente Dios te lleve a un conocimiento pleno, total a Él, para que tú puedas predicar el evangelio. Padre mío, Señor, en esta mañana, yo te quiero pedir perdón, Señor, porque muchas veces me has agendado personas a mi vida y no las he llevado a ti. Me he quedado callado. Me he dado pena, Señor. Me
Me da vergüenza el no saber llevar a alguien a Cristo y tengo ya tiempo caminando contigo, Señor. Pero hoy quiero decirte, mi Dios, que yo necesito hoy que tú me enseñes. Yo sí quiero hacerlo, Padre mío, porque entonces no, ¿cuál sería el plan? ¿Cuál sería el propósito de que yo hoy te conozca y yo tenga hoy la salvación en mi vida? Sino es para yo compartir este regalo de lo alto, Señor, que tú permitiste a través de Cristo en la muerte en la cruz. Señor, yo te ruego que tú derrames ese espíritu enseñable en cada hermano, en cada hermana, en cada joven que hoy nos visitan esta mañana, y que el joven sea instruido en tu palabra, que ese joven tenga ese espíritu enseñable como lo tenía Apolo, Señor. Ese joven que realmente hoy no hay excusa. Que no importa la edad que tú tengas el día de hoy, porque Dios pone el querer como el hacer en cada corazón. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra, porque algún día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y Él decidirá si nos da o no nos da coronas, en función de lo que hemos hecho aquí en la tierra, haya sido bueno, haya sido malo. Padre mío, te pido que tú derrames de tu gloria, derrames de tu paz, derrames de tu conocimiento, derrames de tu santidad en cada corazón esta mañana, tanto los que están hoy oyendo esta predicación, para los que hoy están aquí de manera presencial. Guárdalos esta semana, mi Dios, y suple sus necesidades. Que aprendamos a enraizarnos, a estar conectados contigo todos los días de nuestra vida. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana. Que realmente Dios siga siendo el centro de tu vida. Seamos iglesia cristocéntrica. Seamos varones y mujeres cristocéntricos. Seamos jóvenes cristocéntricos. Que Cristo sea el centro de nuestra vida. Amén. Amén, Señor.